Por favor. Él nos va a dar una ponencia sobre nuestros ancestros y una crítica, la visión de nuestros ancestros y una crítica a la modernidad. Gracias. Eso voy a hacer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para, nada más por si no me conocen, para aclarar un poquito desde donde yo hablo, para mi lugar de enunciación. Yo pertenezco por actividad matrimonial a una familia chipino-conibo que ha practicado la medicina desde antiguo. Entonces eso marca fundamentalmente mi pensamiento porque hablo desde el interior de las redes de parentesco. Y para cualquiera que ha estudiado los pueblos indígenas, saben que sin parentesco no hay transmisión de conocimiento. En términos indígenas, básicamente, el que no es pariente es un náhuatl y casi un enemigo potencial. Entonces, hay cosas que solo se dicen al interior del afecto, de las redes de afecto, eso siempre va a ser así. Y voy a hacer un ejercicio, primero que estoy pensando algo que recién ni siquiera lo he publicado, ¿no? Es algo que estoy pensando y que lo voy a pensar en este momento, y es un ejercicio de antropología filosófica, en el sentido que yo desconfío cuando un antropólogo o cualquier persona dice los indígenas piensan que, o los chipíos piensan que, o los samajún piensan que. Eso no existe. Cualquiera que ha convivido prolongadamente en una comunidad sabe que cada comunero tiene un pensamiento propio. La individualidad no es un invento de la modernidad. Esa es una idea falsa, esa es una idea espuria. Siempre han habido personas que han desarrollado a plenitud su ser de una manera distinta a la de sus paisanos. En términos chipino-conibo, el unaya, el sabio, es una persona que tiene una especial vocación filosófica que el resto de sus parientes no comparten necesariamente. Y para llegar a ser unaya, justamente esa persona tiene que alejarse de la comunidad, empezar unos procesos iniciáticos, sama, se llama en chipío, que se hace en aislamiento, pero para realizar un vínculo dialógico con otros seres del territorio y de los mundos supersensibles, con aquello que se llama íbogo, que son los dueños espirituales de la medicina. Chay conibo significa, los chay conibo son, o junio conibo, son seres escondidos, que son los dueños espirituales de la medicina. Y el término chay significa cuñado. Chay cuní es el legítimo cuñado. El cuní parece que viene del protopán. Hoy en chipino se dice cunicún. El cún es lo que en el término chay cuní es cuní. Y el bo es el pluralizante. Entonces, chay cuní son los legítimos cuñados y ellos son los dueños de la medicina. ¿Por qué es así? Porque así como yo les he dicho que la transmisión se da dentro del vínculo de parentesco, para llegar a ser unaya, para llegar a ser sabio, hay que ser pariente de los seres espirituales. Por eso, en sus sueños, en su dieta, el unaya se casa con una mujer espiritual, para poder ser pariente de ellos y que se dé la transmisión. Y aquí hay un asunto bien interesante, porque antiguamente, entre los chipíos, el yerno no podía conversar directamente con su suegro o con su suegra. Nunca le decía suegro, nunca le hablaba directamente, sino que tenía que hablar a través de su esposa con su suegro. Entonces, por ejemplo, le decía, dile a tu papá que mañana voy a ir a cazar. No le decía, suegro, voy a cazar. Nunca, ¿no? Por una cuestión de respeto. Y si no estaba la esposa y había un loro, con el loro hablaba. Al loro le decía, dile a mi suegro que voy a casar. Al loro le decía, y el suegro escuchaba, pero el diálogo tenía que ser mediado. Entonces lo mismo pasa en el mundo del espíritu, ¿no? Es la mujer espiritual la que permite el diálogo mediado con los dueños de la medicina. Ahora bien,
Entonces existían sabios que mediante esta relación con el mundo suprasensible llegaban a una plena realización del ser y a realizar capacidades psíquicas y lingüísticas, curar con la palabra, ¿no? El acto realizativo de curar con la palabra, gracias a su vínculo con el mundo suprasensible. Entonces, eso no era para cualquiera. Ahora, todo chiquillo antiguo, por lo general, dietaba, ¿no? Porque para ser buen cazador hay que dietar, para ser buen trabajador hay que dietar, para hacer bien los diseños hay que dietar. Todos tenían este diálogo con las plantas, pero el Onaya es el que llegaba a desarrollar plenamente eso. Y todos los Onayas no compartían una suerte de dogma religioso de cómo es el cosmos, ¿no? Es decir, todo Onaya sabía que el sueño era una herramienta epistémica para conocer y para vincularse con los seres suprasensibles. Todos sabían que había una metodología iniciática que era la 10, eso lo sabían todos. Pero los dueños del mundo espiritual no se presentan siempre igual, son cambiantes. Entonces la experiencia personal es hasta cierto punto intransferible, o por lo menos inexpresable. Y hay cosas, por ejemplo, el cambio de un maestro a su discípulo. Maestro y discípulo es un decir, ¿no? Porque en verdad es del suegro a su yerno, del tío a su sobrino, ¿no? Se da dentro de no hay maestro, ¿no? Así como gurú, como ahora que estos chamanes que se hacen llamar maestro y los norteamericanos los adoran como el gran gurú, ¿no? Eso no sé de dónde ha salido. Acá siempre el tío, el abuelo, así es más tranquilo, ¿no? Entonces, la transmisión del cambio no se hace con palabras. La transmisión del cambio se hace con sonido, no se puede expresar. Es el soplo el que lo da. Dicho esto, entonces yo voy a hacer un ejercicio de reflexión filosófica en base a enunciados y prácticas del pueblo chipigoconico, pero lo que yo voy a decir, ya me he demorado mucho diciendo lo que voy a decir, pero lo que yo voy a decir no puede ser tomado como, los chipigos piensan esto. No existe, eso no existe. Sino que yo les hago un ejercicio filosófico a partir de mi trabajo etnográfico. Entonces, hay un rigor etnográfico que implica vivir años en una comunidad, en mi caso, compartir vínculos de parentesco, y lo principal, ¿no? Conocer la lengua. Porque sin conocimiento de la lengua no hay nada. Porque la lengua tiene categorías epistémicas, ontológicas implícitas, ¿no? Y ese es un demérito de la mayoría de la antropología amazónica del Perú, que muy pocos antropólogos peruanos especializados en la Amazonía, felizmente la plata andina y más, conocen las lenguas bien, han estudiado las lenguas bien. Yo a veces por eso me refiero más a los lingüistas, ¿no? No a sus conclusiones, pero por lo menos a sus pruebas empíricas, ¿no? Por lo menos ahí hay algo interesante de lo cual nutrirse. Después también hay algunos problemas lingüísticos que dicen unas cosas que yo no sé de dónde han sacado, ¿no? Llegan a conclusión de la antropología que no sé de dónde salen, pero por lo menos las pruebas empíricas están ahí porque está la lengua ahí, ¿no? Entonces, desde la lengua hay que pensar. Ahora, evidentemente yo hago un ejercicio de traducción porque estoy exponiendo esto en castellano, ¿no? Primero que no podría exponer esto en chiquivo, y si llegara a tratar de hacerlo, no nos entenderíamos. Entonces, el castellano es una lengua vehiculizante. Además que la lengua de mis ancestros, por lo cual no tengo ningún problema, ¿no? Me encanta el castellano también. Pero también me gusta mucho el chiquivo, y lo poco que estudio el quechua también. Entonces uno tiene que aprender de todo, y esto me sirve para mí relativizar un poco algo que también es un vicio de la antropología, de esa supuesta distancia entre el enunciador especialista antropólogo, nosotros, y el ellos indígena, ¿no? Como si se tratara de dos mundos aparte. Y cuando yo trabajo en la universidad, yo tengo alumnos que tienen apellidos quechuas y que no pueden sentirse relacionados con el indígena y que siguen hablando del indígena como algo que está por allá bien lejos, ¿no? Y esa categoría es problemática porque a mi entender, salvo en ciertos ejercicios intelectuales de lo que José Carlos Menéndez llamaba el indigenismo, entre élites intelectuales, no es lo indígena, ¿no? No es el pensamiento indígena. Eso María se lo define como un pensamiento de mestizo sobre lo indígena. Existe ese supuesto sueño de colonial de llegar a lo indígenamente puro. Yo eso no lo entiendo, no lo conozco, nunca lo he visto. Porque si yo me voy a una comunidad chipino conmigo, y esto puede ser extensible prácticamente a cualquier comunidad indígena en el Perú,
Nadie se está preocupando por tener comportamientos puramente indígenas. No existe, eso no existe. Eso existe en una suerte de sueño de ciertos grupos influenciados por la cadena norteamericana y el sueño de la decolonialidad, que nunca ha sido proyecto intelectual del Perú, jamás. Eso no ha existido, eso no ha sido así. Vas a leer a Guamampó, Malika Garcilaso, a Manuscrito de Guarochirí, donde todos los autores indígenas se reconocen como cristianos y todos utilizan el alfabeto y utilizan el quechua del tercer concilio limense, que es un quechua escrito generado por los curas, ¿no? Entonces, ese proyecto de regresar a lo que ya pasó no es parte ni del proyecto intelectual que nace en los primeros años del virreinato, ni es parte de las dinámicas, aspiraciones de los pueblos indígenas hoy. No hay ningún chiquillo que quiera volver a vivir como sus antiguos, no existe. Hay que quitarse ese romanticismo en la cabeza, todo es real. La gente, ¿qué es lo que quieren las comunidades? Y por eso es que es importante convivir en las comunidades para hablar, no para imponer nuestra agenda ideológica, sino para ver qué es lo que sucede en las prácticas. Y la gente en las comunidades básicamente lo que quiere es integrarse a la modernidad sin perder la raíz indígena. Entonces, el concepto implícito de estas prácticas es la necesidad de generar una modernidad heterogénea, una modernidad indígena, una modernidad que no sea una aplanadora, que trate de erradicar todo pasado con un movimiento parricida que es propio de la modernidad hegemónica, sino una modernidad que puede entablar un diálogo con las raíces primordiales del ser y con la necesidad que tiene el ser de sentirse vinculado con todo lo existente. Saber que somos parte del flujo semiótico de la vida, porque en términos indígenas todo habla, todo tiene pensamiento, todo tiene perspectiva, todo tiene conciencia. Entonces es un flujo semiótico del cual participamos. Entonces la pregunta es si es posible ser moderno y, en el caso de lo que voy a hablar, asimilar la técnica cibernética y al mismo tiempo continuar siendo lo que en chipio se llama unicum, legítimo ser humano. Esa para mí es la pregunta. No es una pregunta nostálgica, algo que no va a pasar, sino la pregunta es ¿qué nos dicen los saberes ancestrales que continúan siendo reconfigurados y qué aporte tienen que dar a un momento crítico de la modernidad hegemónica y en esta nueva etapa que yo califico no de posmodernidad, sino de modernidad cibernética? Porque yo entiendo que el proyecto de la modernidad no ha desaparecido, si bien se ha transformado. Por ejemplo, François Lyotard, uno de los filósofos que habla de la posmodernidad, dice: vivimos en una época posmoderna porque ya no existen los grandes relatos utópicos de la modernidad. Eso, a mi entender, es mentira. Una cosa es que nosotros hemos perdido grandes relatos, pero existe una élite tecnofinanciera que sí tiene un gran relato para nuestra época, y es un relato, a su entender, utópico, basado en la ciencia y en la razón instrumental. Ese relato, uno de los nombres que tiene, esta utopía tecnocientífica, uno de los nombres que tiene es el transhumanismo. La idea que mediante las interfaces cerebro-ordenador, la relación con el internet de todas las cosas, la modificación genética, el ser humano va a devenir en un ser superior, e incluso algunos lo plantean más pacífico, hasta más místico, dicen. Eso dicen, ¿no? Yo creo que la idea de base de esta utopía tecnocientífica se remonta, por dar nada más un referente, a Hobbes, a la visión antropológica de Thomas Hobbes, que es que el ser humano es un ser violento, competitivo, egoísta, que tiene que ser dominado por el aparato estatal para poder vivir civilizadamente. Entonces, esa antropología del pesimismo está en la base todavía del pensamiento transhumanista. Es decir, el ser humano es defectuoso, es horrible, es brutal, es primitivo y tiene que ser superado cuando nosotros, es decir, ellos, tomen el control de la evolución tecnológicamente para intervenir nuestra genética y hacer un salto cuantitativo
en base a estas interfaces. La idea es sumamente peligrosa y parte de la negación del propio pensamiento indígena. Porque por un lado es una idea evolucionista, ¿no? Es una idea, así simplificando las cosas, de cierto darwinismo social, en la que un grupo va a tomar las riendas de esta evolución. Y digo que es contrario al pensamiento indígena, porque en las narraciones de la mayoría de pueblos, en las narraciones de la mayoría de naciones amazónicas, lo compartido con todo lo existente no es la animalidad, ¿no? Es decir, para el pensamiento transhumanista nosotros somos materia mecánica y animal gobernada por el instinto, y que más o menos a partir de la ilustración, que según ellos es el único momento que vale la pena en la humanidad, hemos empezado a tener una suerte de adolescencia, ¿no? Y que para alcanzar la madurez hay que hacerlo mediante estas intervenciones tecnológicas en el cerebro. Es de la idea de base. En cambio, el pensamiento indígena, amazónico, lo compartido no es la animalidad, sino que todos fuimos gente. El venado fue gente, el sol fue gente, la luna fue gente. Eso está dicho en las narraciones. Al principio del tiempo, el sol caminaba sobre la tierra, luna caminaba sobre la tierra. El venado era un humano que hablaba, y a partir de diversos sucesos, en algunos casos transgresiones, suceden estas transformaciones, se pierde este espacio-tiempo primordial de lo compartido y todos los seres empiezan a ocupar el lugar que tienen. Entonces, al contrario de la evolución, no es que el humano pasa de lo animal, sino que el animal pierde su humanidad, ¿no? Y nosotros somos seres humanos únicos, porque hemos podido preservar nuestra condición humana. Y lo fundamental es preservar nuestra condición humana, seguir siendo humanos, lo cual es muy interesante, porque yo creo que justamente lo que está acechado en nuestro tiempo es la posibilidad de seguir siendo humanos, la posibilidad de no robotizarnos, la posibilidad de seguir siendo seres sintientes conectados con nuestro corazón, ¿no? Y voy a hablar por qué es importante seguir conectado con el corazón. Pero antes voy a decir que no crean a aquellos que nunca han vivido en una comunidad indígena y ahora dicen que el pensamiento indígena es posthumanista, porque para los indígenas todo es igual, el animal, el chancho, todo es lo mismo. No, no es verdad, ¿no? Eran tan antropocéntricos, tan etnocéntricos los chitivos, que a sus vecinos nomás, que eran miembros de la misma familia lingüística pano, los llamaban gallinaguas, que significa extranjero murciélago, ¿no? Y a los otros, a los cacataibos, le decían cachivo, que significa murciélago directamente. Le dice, hasta el día de hoy mi tío Nemesio dice que los cachivos son caníbales, ¿no? Hasta el día de hoy lo dice, ¿no? Y eso que él, su abuelita era cachivo, e igual dice que eran caníbales. O sea, los pueblos indígenas amazónicos eran etnocéntricos y antropocéntricos, solo que no lo eran de la manera que es el antropocentrismo moderno, ¿no? El ser humano siempre va a ser antropocéntrico, porque yo no puedo ver la existencia si no es a través del vínculo humano, ¿no? Yo no puedo ver convertirme en murciélago, ni quiero convertirme en murciélago, y menos aún en chancho, ¿no? Yo quiero ser humano, yo no quiero ser un perro, ¿no? Yo quiero ser un ser humano. Pero en términos indígenas, el que se comporta como perro es un perro. El que come carne cruda es un jaguar, pues. El que come ceviche, para los antiguos chiquitos, es nutria, ¿no? Porque no se puede comer algo que no ha sido transformado por el fuego. Esto ya lo estudió Levi Strauss, está súper sabido. El fuego nos separa, entonces hay un límite, ¿no? Hay un límite claramente establecido entre lo humano y lo otro, entre Gelma, mi poblado, y mí, el bosque. La lengua misma traza las distinciones, entonces es innegable. Eso es probar empíricamente las cosas, es innegable, ¿no? Hay dicotomías que son propias del pensamiento indígena, pero no son dicotomías excluyentes, porque yo sé que no puedo vivir sin el bosque. Y yo sé que a pesar de mi diferencia, el jaguar, la nutria, siguen conservando
esa condición primordial de gente gracias a la cual yo puedo dialogar, ¿no? Entonces yo puedo dialogar con el dueño espiritual de un árbol, porque hay esta agencia semiótica fundamental. Entonces cuando yo realizo, digo yo, cuando el sabio realiza, ¿no?, un ejercicio trascendente de la percepción, ya sea a través de sueños o de visiones, puede entablar un diálogo con seres ontológicamente diferentes, pero ligados por la misma agencia semiótica. Entonces, se reconoce la diferencia, pero también el vínculo. ¿Y qué nos indica esta base? Es bien interesante. ¿Qué nos indica esta base semiótica? Cuando yo pienso desde el corazón, desde una racionalidad afectiva, Shinang significa pensar, pero también es recordar, también es sentir, también es extrañar. Por eso yo lo llamo en castellano racionalidad afectiva. Cuando yo pienso empáticamente, es un método cognitivo que no existe la separación sujeto-objeto, sino que yo pienso desde adentro de la vida, lo cual debería ser normal, ¿no? Porque yo no puedo ser un extraterrestre, ¿no? Yo pienso desde la vida, ¿no? Yo pienso viviendo, pienso respirando. Entonces cuando yo pienso viviendo, respirando, pienso desde el corazón, yo descubro el pensamiento del corazón es capaz de dar cuenta tanto de lo que me separa de otros como de lo que me vincula. Entonces el pensamiento del corazón es lo que me permite a mí saber que todo está entretejido. Entonces hay una red existente que es intrínseca a la vida, una red comunicante. ¿Y ahora qué hacemos con el proyecto de la modernidad cibernética cuando postula el Internet de todas las cosas? Es decir, que todo tiene que estar conectado, porque ellos suponen que no lo está, a diferencia de nosotros, digo nosotros, ¿no? Sabemos que existe, ¿no? Ahora, yo quiero aclarar, nosotros no significa yo indígena, ustedes occidentales no entienden, eso no es verdad. No existe un mundo occidental, no existe un pensamiento occidental, ni siquiera existe un pensamiento moderno. Tan moderno como el positivismo sea el romanticismo, ¿no? La modernidad no es una cosa tan fácil de pensar. El mundo occidental no es una cosa ya definida en bloques que podemos negar. ¿Y nosotros mismos qué somos? ¿No? ¿Cómo voy a decir yo, después de 500 años de presencia española y hablando en castellano, que yo no tengo nada que ver con lo occidental? Eso no es posible. Somos seres heterogéneos. No podemos caer en fantasía, no existe. Entonces, la modernidad hegemónica plantea que ya se me va el tiempo, porque yo no estoy empezando. 10 minutos. Bueno, tengo 10 minutos, ¿eh? Entonces, la modernidad parte de esta idea, la modernidad hegemónica, y tanto en Hobbes como en Descartes, de los dos eran estudiantes del mismo maestro en Francia, Descartes plantea que solo el ser humano tiene alma y conciencia, y que el resto de seres funcionan como máquinas con resorte, el loro, el perro, el agua, todo. Entonces, como todo funciona así mecánicamente, pero es una visión de la modernidad. No todos los europeos han pensado lo mismo, ¿no? Más bien hay una tradición europea riquísima sobre el alma del mundo y el pensamiento del corazón, que no solamente es europea, es hasta bíblica. O sea, no podemos reducir tan fácilmente. Por ejemplo, habría que revisar en la filosofía renacentista a Marcelo Ficino, ¿no? Que hablaba del anima mundi, que es una idea platónica, ¿no? Entonces no es que Occidente son los malos que no consiguen nada y piensan que todo es robot, y los mundos indígenas somos positivos, ¿no? Basta ver a los dirigentes políticos chilenos para darse cuenta que no hay tanta positividad, ¿no? Tremendos machistas y borrachos, la mayoría, digo yo, ¿no? Entonces las cosas son más matizadas, ¿no? No hay malos y buenos en este mundo, ¿no? De todo hay en la vida del Señor. Indígena malo, indígena bueno, blanco malo, blanco bueno, todo hay, ¿no? Hay que ser un poco más matizado, creo yo. Recomiendo yo, ¿no? Porque vamos a caer en unos facilismos etnocéntricos y etnonacionalistas que parece que están emergiendo así furiosamente, ¿no? Y tengo la intuición que un montón de mis amigos intelectuales quechas se van a unir a la vorágine
del nazismo andino, ¿no? Entonces hay que pensar un poquito, hay que suavizarse un poquito, ¿no? Hay que matizar, hay que ver los matices. Dicho esto, disculpen, me entró mi lado político, ¿no? Inevitable, ¿no? Como somos un país tan convulso, no podemos hablar solo de filosofía. Qué lindo sería ser un país con un oriente lindo, ¿no? Caminando en hermandad, en colaboración, en complementación de nuestra diferencia, pero lamentablemente estamos lejos de eso. Estamos en una crisis tremenda espiritual. ¿Y qué estamos pensando? Que si Dina, que si Pedro Castillo, que si Keiko. Imagínense la pobreza en nuestro debate. ¿Y qué es lo que se está viviendo? Un cambio civilizatorio que ni siquiera estamos sospechando en este país. Por andar perdidos en debates parroquiales, cuando la verdad es que acá todos son mafiosos, nuestra política todo es una mafia. De izquierda, de derecha, todos son mafiosos. Estamos en una guerra de mafias. Y en la Amazonía estamos en una guerra por el territorio que nadie está enterado, o poca gente está enterado. Nos estamos sacando los ojos en la Amazonía con el narcotráfico, la madeira. En eso estamos unidos, en eso estamos confundidos. Y lo que se nos está viviendo es un modelo civilizatorio, autoritario y cibernético que va a poner en riesgo la persistencia del ser humano, que concibe equivocadamente que no existe una red y que hay que conectarlo todo. Porque todo es completamente mecánico y no tiene voz. Entonces ellos quieren darle voz. Pero ¿qué es lo que pasa con esta tecnología de la red, del internet, todas las cosas? Conecta solamente para extraer datos, para dominar la naturaleza, que es la idea básica de la modernidad. Eso no ha cambiado. Por eso yo digo, ¿de qué modernidad me están hablando? Si la idea de que la ciencia tiene que estar comprometida con la dominación del mundo, puede haber sido puesta en duda, por ejemplo, por la cuántica. Pero no ha sido puesta en duda ni por la gran farmacéutica, ni por las élites tecnofinancieras. Entonces, la idea es que me pasen datos para instrumentalizarlos, para dominarlos, no para respetarlos. En cambio, cuando yo me uno a la red ancestral, ¿no? Cuando mediante sueños y visiones, yo soy capaz de entrar en ese flujo cósmico, cuando yo descubro que el árbol es un sujeto, que la montaña es un sujeto, entonces yo no tengo la potestad de dominarlo, porque un objeto tiene valía solo cuando a mí me permite alcanzar un fin. El martillo vale porque a mí me permite clavar un clavo. El sujeto tiene valía en sí mismo, tiene dignidad en sí mismo. Entonces la dominación, la explotación del mundo, el movimiento ecocida, tiene como base de posibilidad ontológica la idea cartesiana de que el mundo no tiene alma. Entonces el gran aporte indígena es que el mundo sí tiene alma y que yo necesito entrar en una relación dialógica con el otro. Eso no significa no depredar, pues, porque el ser humano vive de depredar, toda la vida vive de depredar, sino depredar con conciencia, ideológicamente, con respeto, sin imponer nuestro mundo Nunmerten sobre el mundo de nosotros. Y en el pensamiento indígena, Chipilo conmigo, todo tiene un mundo. Ahora algunos profesores chipilos dicen que existen 4 mundos, no es mentira. Existen infinitos mundos, el lenguaje lo prueba, ¿no? Entonces, toda red de sociabilidad genera un mundo. Por lo menos así he aprendido yo de mi familia. Puede ser que otras familias indígenas han aprendido distinto. Así he aprendido yo. Entonces, este reconocimiento de la subjetividad me permite a mí vincularme ideológicamente con el otro y tiene una exigencia cosmoética de respetar la vida del otro. Entonces, mientras la red supuestamente me conecta, pero genera individuos cada vez más aislados, incapaces de sentirse parte de la red sagrada de la vida, ¿no? Individuos patológicamente aislados, desconectados de su pálpito, del pensamiento, de su pálpito. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, la posibilidad de curar esas patologías que vienen de esta modernidad cibernética, vienen justamente del pensamiento indígena. Por eso el pensamiento indígena no es una cuestión tan nostálgica. El pensamiento indígena tiene una valía para curar patologías propias de la modernidad y mostrar otras rutas reflexivas y otras maneras de habitar la tierra, de relacionarnos con el cosmos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Imaginemos un adolescente adicto a los
los videojuegos. Desde el punto de vista indígena, esa adicción al videojuego se puede definir como un cutipado. Es decir, el alma del niño está atrapada en el mundo del videojuego. Ahora, yo estoy convencido que esta descripción es la más adecuada y ningún psiquiatra va a llegar a esta descripción. Es como el adicto a las drogas. El adicto a las drogas está dominado, poseído por el mundo de las drogas, por el demonio de las drogas. El demonio digo, es la vida que me he vuelto sacerdote, Yuchin, ¿no? Es el término, entidad antisocial hostil. Entonces, el mundo del videojuego, de la perspectiva indígena, también tiene un dueño que captura el alma del niño. ¿Y cómo lo juro yo a ese niño? Yo tengo que entrar con mi canto, digo yo, el médico, pues, que se entiende. Digo, es decir, yo no sé nada, yo soy un investigador, más, yo no sé nada, yo no digo que yo soy chamán, no sé nada, digo lo que a mí me han contado y un poco he visto. Entra el médico y tiene que con el canto llamarlo, ¿no? Por ejemplo, que se llame, vamos a ver, se llama Pedrito, ¿no? El niño adicto, ¿no? Entonces el médico va a cantar Pedrito, jalea, mi mensaje, porque el nombre es una invocación del alma y va a tener que entrar al mundo de los videojuegos. La gente, lo que estamos hablando, va a entrar en su visión al mundo de los videojuegos y lo va a traer al niño convocándolo con su nombre. Para curarlo de esa adicción hay que liberarlo del culpado. ¿Ah? Entonces no me digan que el pensamiento indígena no puede curar males propios de la modernidad cibernética. Entonces, yo no practico operaciones de nostalgia, de ver cuál fue la filosofía de los antiguos. Me es muy difícil, porque ¿cómo voy a saber eso si el único textos que tengo son textos virreinales que ya pasaron por los curas, que son textos heterogéneos? Si alguien lo quiere hacer, me parece muy bien, hay un ejercicio filológico interesante. Pero a mí particularmente, por mi temperamento, mi vocación, no digo que sea superior, digo mi temperamento, mi vocación, es ver cuáles de los saberes habituales de los pueblos indígenas, que siguen vivos, ¿no? Que se siguen practicando, porque yo esta operación se le he visto hacer a un tío mío, a mi tío Chanel Checa. Entonces, ¿cómo estas operaciones que actualmente se dan respuestas a malestares propios de la modernidad cibernética? Entonces, para resumir, desde el punto de vista de los sabios, al menos como yo he interpretado, el ser humano único no es un ser despreciable y enfrentado al territorio, no es un parásito, como quieren decir ahora los ecologistas radicales. Esa es una expresión del ser humano bajo la modernidad hegemónica, bajo los modos de producción de una élite que se impone sobre la naturaleza y sobre el resto de nosotros. Y con esto no quiero sonar muy marxista, yo no soy marxista, tampoco te diga que soy capitalista. Para mí el marxismo y el capitalismo, lo digo en la casa de la Mauta Mariátegui, son partes del mismo movimiento de la modernidad hegemónica, comparten la misma base ontológica. Ya hay que liberarnos un poco de esas opciones para transmitir algo nuevo, para pensar desde otro punto de vista ontológico y epistémico. Entonces, estoy haciendo una crítica no a la izquierda o a la derecha, para mí los dos son, ya los critican los dos. Estoy haciendo una crítica a la modernidad hegemónica, al paradigma positivista, naturalista, mecanicista, que es la base del transhumanismo y que sigue siendo un proyecto vigente entre élites tecnofinancieras que tienen gran poder económico y que tienen la capacidad de imponer condiciones sobre el resto de la comunidad siempre y cuando lo dejemos. ¿Y cómo lo vamos a dejar? Por el miedo y por no estar enraizados con el territorio. Entonces el ser humano alcanza su plenitud cuando sabe vincularse con el territorio. ¿Qué es ser indígena? Para mí ser indígena ya no es un color de piel, porque los celtas eran pueblo indígena. Ser indígena es una conciencia dialógica, ¿no? Es saber hablar con el río, saber hablar con las plantas, saber hablar con todo lo existente. Eso es conciencia indígena, la conciencia fundamental, primordial del ser. Y esa conciencia se modifica, cada invento técnico modifica mi conciencia. Yo que vivo con mi celular, modifico mi conciencia, pero esa conciencia primordial, esa necesidad existencial, sentirme vinculado con la vida, no desaparece, ¿no? Entonces yo todavía necesito sentirme vinculado con la totalidad.
Y los sabios indígenas que aún quedan, y ahí sí hablo de sabios indígenas en sentido antropológico, político del término, son los que nos pueden enseñar a revincularnos para descubrir nuestra propia indigeneidad. Pero no todos los pueblos indígenas están en esta conciencia, porque la mayoría la han perdido, de los propios pueblos indígenas. Anda a ver a los dirigentes que se van a Nueva York con su Kuzma, ahí recién se va su Kuzma, ahí sí son todos amantes de la madre tierra, pero ¿cuándo los hemos visto en nuestra comunidad esa gente? ¿No? Si fueran comuneros, cazadores, pescadores, no serían tan guapos, pues, por cheleros son guapos. Y el chelero es una persona cultivada porque está poseído por el alma del alcohol, de la chela industrial, porque no es lo mismo tomar masazo que tomar cerveza San Juan. No, yo tengo un amigo checo, y si alguien sabe cerveza son los checos, que dice que los San Juan están envenenados. Y yo les creo, algo tiene que destruye la capacidad de sentirnos en relación con nuestra ancestralidad. Entonces no es una condición fisionómica, es un estado del espíritu, un saber dialogar. No quiero sonar muy facilista, entiendo las desigualdades económicas, en otro contexto las puedo hablar, pero quiero hablar de algo más profundo que nos interpela, a la necesidad de sentirnos vinculados con nuestra realidad del ser. Y este no es un discurso, por si acaso, ahora se acaba, esta es la conclusión, anticientífico. A mí me gusta la ciencia, tenemos luz, estoy con un micro, he venido en un carro, con Waze. Entonces yo no puedo expresar la ciencia, sería lógico, ¿no? Yo vivo sumido en este mundo, al igual que los chiquitos yo no quiero regresar, ¿no? Lo que no quiero es perderme en la cibernética. Vivo hoy, ¿no? Pero en relación con los antiguos, porque de ellos viene la fuerza para poder ser, ¿no? Y con el territorio, porque en el territorio viene la fuerza para ser en plenitud. Entonces no es un discurso anticientífico, lo que es un discurso contra el positivismo y la razón instrumental. Es un discurso que exige que la ciencia se indigenice, no en el sentido de usar plumas y maracas, ¿eh? No estoy hablando de eso, estoy hablando de una ciencia que ya no quiera la dominación del mundo, que reconozca la vida y subjetividad de los otros y que sea promotora de la vida y no de la muerte. De eso estoy hablando, ¿no? De una ciencia indigenizada, ¿no? De una ciencia que no se contraponga necesariamente a esta razón afectiva. Es decir, el método científico reduccionista y objetivo no está mal de sí mismo. Lo que estaría mal es pensar que eso puede explicar la totalidad de la vida, ¿no? Cuando yo hablo del amor, desde el objetivismo, ¿qué es? Una confusión química. Y yo amo a mi esposa nada más por presión genética. No sea pues, que falta de poesía, ¿me acuerdo que decirme eso? Sí, yo amo a mi esposa por presión genética, sí, pero no solamente por eso. Yo amo a mi esposa, te doy un beso, que no quería que la mencione, porque cuando la veo un ser único. Y eso lo puedo ver gracias al amor, al episteme del amor. Por más que soy de guachazo, pues a lo que llamo, ¿no? Pero es así, pues, el episteme del amor, ¿no? Entonces tenemos que tener una ciencia fundada en el amor a la vida. Ese sería el discurso.